Bueno, yo creo que es un privilegio muy grande para todos la composición de esta mesa por un motivo que quizá sea muy rápido de explicar. Me parece que son difíciles de encasillar, por suerte, cada uno de los que están en esta mesa. Y yo quería particularmente este encuentro. El título del sujeto deseante al ingreso o inserción laboral para mí tiene interés en el sentido de poner el foco no en cosas ya remanidas que se han escuchado, hay que estudiar mucho, hay que trabajar mucho, la oportunidad, es decir, las frases hechas que sabemos todos. Tiene más que ver mi interés, y espero que también el de ellos, en ese tránsito que seguramente hicieron del sujeto deseante, así lo llamo, de esa persona que desea, que necesita cumplir con ese sueño que de chico se puede llamar de diversas maneras, y que tiene diferentes colores, y que además, a mi juicio, de chico no tiene una especificidad como diciendo quiero ser director de musicales que vayan a la calle corriente. No, no se llama así lo que te pasa cuando estás en el principio. Poner el foco en la transición del sujeto deseante y de la versatilidad que hace falta para el ingreso laboral. Versatilidad que puede ir haciendo que uno reconozca que va haciendo algunas cosas bien, algunas cosas mal, y básicamente reconocer en cada uno cómo fue esa etapa, sin mistificación, sino que entendiendo que son cuatro, más allá de la edad, cuatro maestros, si entiendo por maestro aquel que cuenta lo que pasó y no como le hubiera gustado que pasase, y que lo que transmite es eso. Entonces la primera pregunta está vinculada a esto. ¿Qué puede contar? Pueden hablar, pueden discutir entre ustedes, pueden negociar en cualquier orden. ¿Cómo fue ese periodo, que por supuesto no se puede medir en tal año pasó, pero cómo fue la transición entre lo que llamamos el sujeto deseante, el que aspira a estar adentro de, y el momento en que sintieron, como el actor que tiene el carné de actores y dice, uy, al fin. ¿Qué quieren contar de eso? Que no sea exactamente trabajé mucho. Y además quiero decir que lo que me interesa de ellos cuatro es que no son fácilmente encasillables, porque si yo les pregunto de qué lado están los prestigiosos de esta mesa y de qué lado están los populares, no va a ser tan fácil. Quizá algunos quieran apostar, pero por suerte no es tan fácil que tengamos de este lado están los prestigiosos. Hay un interesante acceso al trabajo que va más allá de este bien o mal. Y lo último que quiero pedir es que no me gustaría que se suponga, que yo supongo, que de este lado está la inserción laboral y de ese lado no. Sé que no es así. Estamos compartiendo experiencias. Dicho esto, la pregunta está, ¿qué quieren contar de su experiencia o de sus recuerdos de aquel periodo en que estaban empezando a ingresar al campo laboral y el sujeto deseante estaba ahí muy vivo y coleando? Acá, Acá. como quieras. Igual, la voy a sacar. Hola, ¿qué tal? Gracias por venir hasta acá. No, el título de esta mesa está bueno, digamos, uno puede verlo de una manera medio frívola o la puede ver de una manera casi filosófica y existencial, ¿no? O sea, una es, bueno, ¿cómo hice para llegar? Yo creo que el tema del sujeto deseante, digamos, como fórmula me parece que es muy interesante. Yo tuve la suerte de que a mí no me fuera bien de entrada. Eso siempre lo supe, siempre supe que tuve esa suerte, es decir, a mí me costó mucho, 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 es decir, yo escribí mis primeras obras, yo empecé como dramaturgo, nos conocemos desde aquella época, ¿verdad? Y yo escribí 3 obras que las edité en un libro que pagué yo, porque un compañero de facultad, yo
amaba esto del teatro y realmente sabía que me iba a dedicar siempre a esto y también sospechaba seriamente que nunca iba a poder vivir de esto porque me decían que no servía. O sea, con todas las letras me lo dijeron, no era una suposición. Sé los nombres y apellidos de los que me dijeron, pero no los voy a decir. Y además lo más gracioso es que si digo los nombres y apellidos de esa gente, seguramente ustedes no los conocen. Y yo escribí, pero no lo podía evitar. No podía evitar que me siguiera gustando esto. No podía evitar escribir. Escribía obras que no le interesaban realmente a nadie. Yo tengo una anécdota que cuento siempre, pero bueno, supongo que quizá ustedes no estaban cuando la conté, que es que cuando escribo Criminal, ¿no es cierto?, mi primera obra que se representa que luego se representa en el Teatro Payró, que estaba dentro de estas 3 obras que yo edité y pagué de mi bolsillo un libro, porque un compañero de facultad me decía, un libro es más difícil de tirar a la basura que un libreto, entonces es mejor editar. Y es cierto eso. Entonces uno le da... Por ahí lo tiré igual, pero te da más culpa o tardás más tiempo. Lo tirás cuando te mudás. Ahora ese librito se vende por internet. Es gracioso los ejemplares que quedan. Pero... y esas obras yo las escribí entre el año 89 y el 91 y estuvieron durmiendo en ese libro durante 7 años. 7 años con todos sus meses, todos sus días, todas sus noches. 7 años, donde yo no hacía otra cosa que tratar de que esas obras se hicieran. Y 7 años son 7 años. Es decir, hice la carrera de psicología en el medio, es decir, me dio tiempo a unas cuantas cosas. Por todo indicaba que no iba a funcionar. Finalmente se hace Criminal en el auditorio de la Facultad de Psicología, después la hacemos en el Payró, donde yo, digamos, tenía un poco mi casa en ese momento, y se convierte en un pequeño fenómeno. Antes yo se la había dado a leer, se la daba a leer a los directores, ¿no es cierto?, consagrados, porque suponía que cuando uno es un desconocido, tiene que venir alguien que es un consagrado, ¿no es cierto?, a llevarte, a levantarte del fango y ponerte ahí arriba de los consagrados o de los profesionales. Y entre estas personas se la di, que esto es muy gracioso y pobre Agustín debe estar harto que la cuente, la anécdota, se la di a Agustín Aleso. Y Agustín, que es un amor de persona, me dijo, por supuesto, las voy a leer, qué sé yo. Bueno, las lee, ¿no es cierto?, me recibe en su casa, empieza diciendo qué bien que la gente joven escriba, me parece genial. Y yo dije, bueno, buenísimo, va a hacer las 3, las va a dirigir él. Y punto y coma me dijo, pero la verdad es que no tienen ningún contenido, no quieren decir nada, tus obras básicamente no sirven para nada. Esto me llevó a una depresión de un tiempo largo. Finalmente se hace la obra y con un gran éxito, podemos decir, fue la obra que me abrió más puertas, después de eso me llamaron para el San Martín y montones de cosas más, e incluso para hacer tele, o sea, Pero lo gracioso, la anécdota graciosa es que un día me dicen, yo iba a todas las funciones, y me dicen, está Agustín Aleso, te quiere ver, te quiere conocer. Yo digo, sí, ya me conoce. Bueno, voy y se ve que se había olvidado, porque me mira y me dice, ¿vos escribiste esta maravilla? Habían pasado, como les digo, 7 años entre aquel encuentro y esto. Es decir, lo que había cambiado era el mundo, no había cambiado Agustín, no había cambiado la obra porque era la misma. Es decir, en ese momento, finales de los 80, cuando yo escribí la obra, se suponía que de lo único que había que escribir era acerca de la dictadura pasada, ¿no es cierto?, y todas sus consecuencias. De hecho, digamos, los grandes autores eran considerados tales
por ocuparse de esos temas y yo no me ocupaba de esos temas. Mis obras eran en comparación a ese reclamo, eran boludeces, como me había dicho Aleso. Pero luego, digamos, creo que el panorama cambió y entonces el teatro, cuando empezó a recuperar en los 90, ¿no es cierto?, lo que yo llamo su especificidad, que es realmente indagar en su propio lenguaje, ya ese prejuicio había desaparecido y parece que Criminal empezaba a ser una buena obra cuando 7 años antes era una obra pésima. Y digo una cosa más y dejo hablar a los demás, pero entonces voy a lo que dije cuando empecé a hablar, que es que yo tuve la suerte de que no me fuera bien. Yo tuve suerte que esos 7 años de algún modo se plantearan como un fracaso cotidiano, porque me obligó a tener muy claro mi deseo. Cuando a vos te va bien de entrada, confundís lo que quieren los demás de vos, lo que aprueban los demás de vos, lo confundís con lo que vos deseás. Y no siempre es lo mismo. Te pueden tener la suerte de tener 20 años, te llamen para protagonizar una nueva tira para adolescentes y todo te va a hacer creer que eso es lo que vos deseabas. Porque lo desean los demás, porque es un lugar de deseo de los demás, pero lo que los demás desean no es lo que uno desea. Lo que uno desea es mucho más complejo. Y ahí está la clave de todo. Es decir, la segunda frase del nombre de la mesa, ¿no es cierto?, del sujeto deseante al profesional, se puede quitar, es del sujeto deseante al sujeto deseante. Es decir, el sujeto deseante no debe desaparecer nunca, jamás. Suponer, digamos, que mi deseo tiene que ver con lo que los demás desean que yo haga. Yo cuando me dieron el Edase de Oro dije que yo podía estar ahí gracias a que yo había dicho que no a escribir una tira cuando yo recién había empezado. Me habían ofrecido escribir una tira que era mucha plata, que era nada, algo que se suponía que era muy bueno. Y yo me di cuenta que si yo aceptaba eso iba a dejar de hacer teatro porque me iba a ocupar todo el tiempo. Y yo en el teatro todavía no había dado mis primeros pasos. Y dije que no. Y en ese no estaba mi deseo. Una vez me lo dijo Selva Alemán. Si querés protagonizar, vas a tener que decir que no muchas veces. Quiero decir una sola cosita. En mi rol de moderador que tiene que ver con... hay algo que dijo para mí Javier que es muy importante, decodificado por mí. Por supuesto, no sé si él lo va a coincidir o no, pero yo lo estoy escuchando. El fracaso o lo que va mal o la depresión, no es que se pueda elegir que pase esto que voy a decir, pero en algunas personas es parte de algo más grande, no es el total. Y esto es una experiencia que se puede también, no te digo que entrenar, pero conocer. El dolor que causa lo que se llama fracaso, porque nadie puede negar que existe, en algunos seres no es lo que te deja en la cama. Es decir, hay algo más grande, puede llamarse deseo, pero se puede llamar objetivo, plan de vida o estado de ánimo, el nombre no sé. En algunas personas el fracaso da sensación de totalidad. Y en algunas personas, si bien trae mucho dolor, no quita la sensación de que hay alguna opción. El primer día no, ¿eh? El primer día que te dicen que sos un bardo asqueroso, el primer día no crees que hay opciones. Pero los 2 o 3 días empezás a vislumbrar opciones. Creo que ahí hay algo de lo que estaba diciendo Javier que para mí es esencial. El primer fracaso no quita la sensación de proyecto ni de opción en algunas personas. Habrá que entender que también nos deja bastante excluidos del campo de acción cuando el fracaso se determina como algo total. Yo escucho esto, no sé si vos estás de acuerdo o no, pero... ¿no? Perdón. Dale. ¿Sí? Hola a todos. Es que justo quedó como ahí colgado que yo tuve un desafío que es que me fuera bien al principio y de chico de edad. Pero la bendición creo que fue encontrarme con gente con la que, vaya uno a saber por qué, generé empatía. Ricky fue uno de esos, el primero fue Hugo Midón, que fue mi primer maestro y mi primer director.
y se ve que algo les generé a ellos que desearon de alguna manera guiarme o acompañarme y advertirme de todas estas cosas que le puede pasar a un chico de 15, 17 años que lo ponen a hacer una película de Disney. Estaba muy advertido, por suerte también lo pude disfrutar, jugar a eso un rato, pero siempre muy atento a no correrme de mi deseo, ¿no? Y de no comprar deseos ajenos y poder... Creo que eso fue como varios años donde Ricky me acompañó mucho, tratar de discriminar qué era lo que yo quería o qué era lo que se esperaba que yo quisiera. Me acuerdo una vez que le mandé un mail muy contento porque le había dicho que no a un proyecto, que no vamos a decir, y que era muy importante para mí porque me estaban pasando otras cosas en ese momento y había que seguir con eso. Y creo que el fracaso, el éxito, o cumplir el deseo o no cumplirlo todavía, en mi caso por lo menos ejerce como una misma fuerza. Porque yo todavía tengo muchos deseos y la verdad es que si bien los capitalizo, lo que cumplí, lo que logré, lo disfruto, lo valoro, de vez en cuando uno piensa un poco para atrás y es un buen motor, pero hay algo que sigue muy activo y aparte hay una pregunta que me hago es si me fue tan bien o si logré tantas cosas que quería tan rápido, quiere decir que tengo que seguir queriendo hacer más cosas todavía, ¿no? Porque el pánico es que sea hasta acá, digo, que ahora me tenga que conformar con esto, digo por más vanidoso que pueda sonar, ¿no? Pero es como, bueno, si vino esta abundancia o esta energía o lo que sea, es porque tengo que doblar la apuesta y siempre buscar el riesgo o el sacrificio o ponerme más cerquita del fracaso si es que tiene que venir, ¿no? Como si tiene que venir el cachetazo que venga, pero creo que es la única manera de no encasillarse. Bueno, siempre tiene que ver con el deseo, porque quizás mi sueño hubiera sido ser un actor de, no sé, teatro clásico o de novelas y siempre mi deseo hubiera estado vinculado a ese tipo de trabajos, pero no soy así y creo que lo más difícil cuando te va bien de chico es hacer fuerza para que ese ser que todavía no está muy adelante, está medio oculto porque hacía meses estabas en un colegio, pueda apoderarse del timón y bancarse ser quien uno es, con lo bueno y con lo malo. Eso. ¿Ana o Juan? Bueno, qué bueno que tenían claro el deseo. En mi caso yo, vengo de una familia donde no había contacto con lo artístico, lo que llamamos ahora artístico. Recuerdo estar colgada en la mesa de mi abuela cortando telas. Yo digo siempre que nací entre los trapos. Y ese fue mi primer contacto con algo de lo creativo, algo de la nada, de una tela, sacar algo maravilloso. Me recuerdo levantando los alfileres de cabecita del piso en la pinotea que tiraba mi abuela y yo las iba levantando y le pedía los retacitos de tela para hacer aquel vestidito para esa muñeca. Ese fue mi primer contacto con algo de la construcción de la nada, algo. De ahí con la música, de ahí con la pintura, de ahí con el... Yo sabía que algo me sucedía en función del contacto con cada cosa que tenía que ver con el crear, pero no sabía cómo. No tuve nunca referencias ciertas. Hasta que me di cuenta que lo que el maestro Cartoon llama como tiempo abolido, eso de poner el culo 3 horas en un lugar, te levantás y decís, tuve 3 horas o 4 horas, ¿en qué? ¿Comprometida con qué? Esto de no saber qué pasa el tiempo y, esto es ahí me di cuenta que estaba firmemente el deseo de tomar contacto con este gran mundo de
el ser o pretender estar en esto de ser artista, ¿no? Fue accidental, además. Entre la música, el diseño, la pintura, un montón de cosas que hacía a la vez, que no era la escuela de ahora que tienen todos juntos, posiblemente en un espacio donde se puede desarrollar el canto, el baile, la música, el teatro. Nosotros, soy de una generación donde todo estaba separado, nos era muy complejo formarnos. Hasta que me rompí una pierna, yo además era deportista, y esto me dio tiempo, 1 año de pensar dónde estaba mi mundo, qué iba a hacer con ese mundo de cosas que había hecho muy separadas, y ahí apareció el deseo en concreto. Cuando me encontré sin dormir, muchas veces sin dormir, trabajando todo el día para poder generar alguna obra de autogestión. Soy absolutamente fanática de la autogestión y de los equipos de trabajo. Así empezó mi historia, juntándonos con pares, lo que sabía uno y no sabía, lo que yo no sabía lo sabía un otro que tenía más experiencia en esto de construir una escenografía. Recuerdo que nos hicimos socios de un club de San Telmo para poder ensayar y mostrar las primeras cositas que hacíamos, las coreografías, vestuarios, armados, pequeñas obritas. Así empezó. Esto me hace absolutamente fanática de la autogestión. Creo que siempre hay un espacio propicio para generar. La experiencia empresarial vino posterior, de trabajar para empresas y saber que eso era absolutamente posible llevarlo al área artística. Es muy loco, ¿no? Pensar que un artista pueda ser profesional cuando su función es romper con lo estipulado, ¿no? De hacerse cargo del inmundo, de lo que está fuera del mundo convencional. Pero yo tengo comprobado que es una de las profesiones de mayor disciplina, porque va más allá de vos. Es lo que realmente es un deseo tan fuerte que hace que estés y seas donde quieras estar. Y esto no me cabe duda. Esto es lo que trato de cuando coacheo a chicos que están todavía pensando cómo hacer. No tengo, no me dan, esperar que poner todo afuera y que la resolución sea desde el afuera. Mi experiencia es exactamente lo contrario, es desde vos, desde las posibilidades, con papel de diario, con lo que tengas en tu casa, con los amigos que te puedas juntar, con quien tengas empatía, además esa cosa de empatía de que el otro está en el mismo espacio o hacia la misma dirección. Esa es mi experiencia y la verdad que es lo que trato de que los chicos, a mí me fue bien. Me fue bien. Y además tengo el deseo permanente de aprender. Quiero como vivir más para aprender más. Es una profesión que no se termina nunca, que siempre aparece lo nuevo, lo diferente, lo novedoso, la sorpresa, ¿no? Ser presa de lo nuevo, me maravilla, me maravilla. La verdad que estoy feliz de dedicarme a lo que me dedico. Hola, buenas tardes. Estaba escuchando muy atentamente a los tres y pensaba que hay algo como del encanto del cuarteto este que armaste, que es que no me sentí identificado en nada y me parece que un poco va por ahí. O sea, como me pareció muy singular lo que contaban cada uno y no podía verme en ese relato.
Contrariamente a lo que decía Javier, no tengo la sensación de que me fue mal al principio o que me costaba. Lo escuchaba a Fernando y no pasé por la experiencia de ser elegido para tener una gran oportunidad. La escuchaba a Ana y pensaba en que nunca me junté por empatía con gente para sacar la fuerza de donde no existía la oportunidad e ir para adelante. Sin embargo, creo que en mi recorrido o en mi experiencia aparece una palabra que para mí es importante o que siempre la recupero, que es el accidente. Siento que siempre tuve claro lo que quería hacer. Siento que las aprobaciones o desaprobaciones que venían desde afuera, desde chico, cuando empecé a estudiar teatro, yo empecé a los 8 años a estudiar teatro y empecé a actuar a los 14 y a los 17 dirigí la primera obra y a los 18 escribí la primera obra y a partir de ahí fui amalgamando hasta esto que soy, alternando entre esos 3 roles, actuar, dirigir, escribir, y pensaba, volviendo a lo del accidente, que yo siempre me sentía realizado porque podía avanzar y hacía cosas de manera más autogestiva. En un momento logré que un productor, Palito Ortega, cuando tenía 22 años, me produzca mi primera obra de teatro comercial, que fue un desastre verdadero, no fue nadie a verla. Pero había algo en donde yo sentía siempre, hasta ese momento, que yo quería lograr algo conmigo, con mi trabajo, que no cuajaba, no sucedía. Yo siempre fui una persona que vi mucho teatro desde muy chico. En mi adolescencia le mentí a mis padres, soy hijo único, y les decía que me iba a bailar con mis amigos y me iba al centro a ver obras de teatro. Me parecía que ellos se podían alertar, que les podía preocupar que un sábado a la noche yo me tomaba el colectivo y me iba a ver una obra de teatro. Entonces, para tranquilizarlos, les decía que me iba a bailar con mis amigos a Flores. Y no, iba al centro a ver obras de teatro. Había algo de esas obras de teatro que yo veía en ese momento. Recuerdo que yo estaba muy fanatizado, eran mis 16 años, con la producción de Alberto Ure, que me parecía que era muy mágico y que yo quería pertenecer o generar o transitar algo de eso que no podía definir. Me iba bien, hacía las obras, la gente iba a ver lo que yo hacía, pero había algo de mí que no se completaba hasta que a los 24 años tomé por accidente una clase con Ricardo Bartis. Y él dijo algo, que siempre lo repito, que siento que fue lo que me aclaró un poco el panorama para intentar avanzar con mayor certeza. Él un día en una clase dijo que uno era su propio producto y que el gran desafío de esta profesión era hacerle creer a todos los de alrededor que si no te compraban se perdían una gran oferta. No sé qué fue lo que pasó en ese momento, que yo entendí que todo eso que yo aspiraba, que yo quería, que yo veía desde afuera, no sucedía por esto, porque yo siempre quería que repararan en algo de lo que yo hiciera, que apareciera el reconocimiento, que a determinados actores quisieran trabajar conmigo, pero no había entendido el mecanismo de hacerles creer que la posta la tenía yo. Cuando entendí eso, a partir de eso de Bartis, sentí que algo de mi universo se organizó. Y creo que es lo que trato de comunicar cada vez que tengo la oportunidad de un micrófono. No hay algo que cambió en mi producción o en mi forma de pensar el teatro o en mis oportunidades a partir de ese momento. Hubo algo en mí que entendí en qué lugar me tenía que parar para gestar lo que quería hacer, desde lo más chico a lo más grande. Parece un poco irónico esto que dice Bartis, pero en mí se transformó medio en un bastión que me acompaña hasta la actualidad. Por supuesto no soy ingenuo y no quiero hablarles con ustedes con ingenuidad. Es obvio que todos los que estamos desde este lado tenemos muchas más posibilidades de ser escuchados en determinados lugares. Pero
aprendizaje que yo tomé de Ricardo, Bartis me hizo dar cuenta que aún teniendo la oportunidad de ser escuchado en muchos lugares, eso puede no ser lo que vos querés hacer. Entonces que siempre ese que querés que te escuche, que te dé la oportunidad, que te produzca, que actúe tu obra, que le parezca que es muy buena, aunque al principio cuando la lean por primera vez les parezca que no y la ven 7 años después y piensan que es una genialidad, depende de cómo uno se lo comunica al otro. Para mí, me pareció muy simbólica la anécdota de Javier y Alesso, ¿no? O sea, como la obra era la misma, él era el mismo. También hay algo del fenómeno del éxito. O sea, seguramente para Alesso no configuró lo mismo en su cabeza leer una obra de alguien que pedía una oportunidad que ir a ver la obra de alguien que todo el mundo decía que era muy buena. Yo fui a ver Criminal porque todo el mundo decía que era genial. O sea, hay algo de la percepción del fenómeno del éxito que me parece que también en este trabajo que nosotros hacemos, y uniendo un poco a lo que decía Ana, que yo también soy tomo como bastión la autogestión, la percepción que el otro tiene sobre el fenómeno del éxito, para mí es muy importante para usufructuar de esos recovecos que al otro se le generan. Es decir, muchas veces no va mucha gente a ver mis obras, pero yo le hago creer a todo el mundo que sí, porque Barti me hizo entender eso hace un montón de años. Entonces, cada vez que voy a ver a un productor, ese productor ya cree que a mis obras va mucha gente. Ana también lo cree, recién me dijo por lo bajo, qué bien tus obras, qué bien que va. La verdad que no, el domingo pasado... Lo creemos todos. Claro, la verdad que no, el domingo pasado la casa de Bernardo Alba vendió 70 entradas, no es mucho. Pero no importa, es un fenómeno que está hace 4 años. Digo, como que en ese sentido yo entendí algo de la usufructuación de la... Ya lo dije, claro, lo estoy enroscando ahora, ¿no? Ya está, eso. Bueno, es muy interesante. Yo fui anotando algunas cosas, pero lo primero que quiero decir, si me permitís, no lo voy a mostrar, es que te vi dibujando. Yo creo que el deseo tiene que ver con una cierta, no sé, cualquier palabra que ponga es inusitada, pero tiene que ver con lo que dijo Ana respecto a que es una profesión en la que estar presente se hace casi ni siquiera un deseo, es una costumbre. Estar presente es estar presente. Es decir, no se nos ocurre, por ejemplo, que acá estemos los 4 y alguno empieza a bostezar de los otros 4. Es como que no se nos ocurre, aunque estemos cansados. Pero no porque estamos, no bostezar, no bostezar. Javier está dibujando cosas mientras escucha. ¿A qué me trae? A que todo momento está presente. A una libertad que tiene que ver con que estar haciendo algo suyo no deja de ser estar escuchando, no deja de ser estar presente. Pero quiero contarte de qué quiero hablar. Julio Chávez hizo una obra que se llama Red. Y había 57 segundos en los que él tenía que escuchar. Y sin pudor, durante todas las funciones, cada función dibujaba algo. Y ahora va a ser una exposición con los dibujos de cada una de las funciones. Para mí, vi este dibujo, y no es que imagino los dibujos de Javier en las conferencias, pero digo, hay algo del estar presente que no implica lo que se supone como estereotipo del estar presente, sino que se está presente, estando presente y con la manifestación que sea, escuchando, dibujando, porque cuando la fe es que el otro está presente, todo lo que se genera es una expresión de él. Y me hizo acordar esto de Julio, que él, estando presente en la obra, generó algo que se transformó en obra también y que se potenció hacia otro lugar. Y me encantó verte dibujar, porque es una manera de presencia que me parece interesante y me hizo acordar esto de Julio. Y cuando me lo contó Julio ayer, yo digo, ¿vas a hacer una muestra de dibujos de lo que dibujaba mientras se suponía que estabas escuchando? Me dice, sí, pero mientras yo escuchaba, era eso lo que necesitaba hacer, dibujar. Y él los tenía medido, eran 57 segundos. Esto lo quería contar. Ahora, las cosas que fui anotando, para ir a la segunda pregunta, hablamos del deseo. Voy a contar una cosa muy sencilla. Yo de chico quería ser famoso, más grande después me di cuenta que no, que quería ser popular. Esto no es joda.
Después me di cuenta que quería ser prestigioso, esto hablo de yo. Y llegó un momento en que me di cuenta que no siendo ninguna de esas cosas, porque nadie me reconocía en la calle, ni por famoso, ni por popular, ni por prestigioso, empecé a pensar, pero casi como un chiste, que lo que quería era ser trascendente, era la que más se adecuaba a una percepción no tan famosa. No me fue mal, porque me parece que es la que mejor me queda. Quiero decir que el deseo toma vericuetos muy extraños en el nombramiento y que ninguno de ellos lo cancela. Ni el problema es la fama, ni el problema es el prestigio, ni el problema es la popularidad, ni el problema es la trascendencia. El problema es la percepción de que no aparezca el deseo. El problema no es la angustia, el problema no es sentirse mal, el problema es que la angustia impida obrar, el problema es que el nombre impida accionar. El problema no es la angustia, a mi juicio. A mí hay dos frases que me han pegado mucho. Igual voy a ir a la pregunta concreta, pero que me han pegado mucho siempre. Una es la de Freud, que dice que la ansiedad es la única emoción real. Me tomó mucho tiempo entenderlo, porque para mí la ansiedad era el motivo para ir al psicoanalista. Y leyéndolo un poco me di cuenta que la ansiedad es la relación con el tiempo, vital, con la vida, con la muerte, y que esa inquietud, no voy a decir que es sana o es enferma, pero es real. Un ser presente es un ser ansioso, más allá de lo positivo o lo negativo. Y la segunda cosa que quería decir es que hace poco tiempo me interesó, por el nombre de un espectáculo, buscar el significado de la palabra pasión. Y muy sorprendentemente, pasión, apasionarse, el verbo, lo que sea, me di cuenta que no sabía yo lo que era, porque en el diccionario dice padecimiento. Obviamente padecer según Samateo, pero ahí comprendí más por qué hincho tanto las bolas con el tema del dolor, porque no hay pasión que no sea generada por el impacto del dolor. Es decir, según diría el maestro Fernández, lo que se imprime y lo que se expresa, aparece que la pasión es el obrar en ese estado en donde el dolor existe, no en la alegría aparente de la inexistencia de los problemas. Les voy a decir algunas palabras que pensé y a partir de ahí les voy a preguntar si todas estas cosas siguen vitales en el día de hoy y cómo es su relación del deseo hoy frente al medio, porque han contado cómo fue ayer. Cuando a una persona le preguntan si desea, ay, yo amo las comedias musicales, ay, yo amo el teatro, a mí ya me empieza a agarrar como una especie de tortícolis uterina, porque digo, ninguno de mis compañeros de trabajo ama las comedias musicales, ni da la vida por el teatro de nadie. No es una palabra que usamos nosotros. Yo amo ver musicales, yo amo el teatro de... No. Yo me aburro en el teatro de este, pero me parece buenísimo. Se me hacen largas las obras de este, pero qué interesante. No sé si ustedes son tan así como yo, pero yo soy un hijo de puta. ¿Son normales ustedes como yo? Bueno, dicho esto, para mí el deseo es lo más vital que hay. Les pido un segundo, que no cierren los ojos, pero que imaginen que se les pregunta ¿quién sos? No cómo sos, ¿quién sos? Y dicen cerrar los ojos, te dan, no voy a hacer el ejercicio, y te dan un minuto y dicen, bueno, ahora habla. Si podés hablar, sos un genio. Porque si haces silencio y la pregunta es ¿quién soy? Y evitás describirte, no haces un uso de la descripción. No, ¿quién sos? Yo. No, pero ¿quién sos? Bueno, una persona amable. No. Vamos a encontrar una muy difícil situación de descripción en la palabra. Sin embargo, el deseo, como palabra, incluye, a mi juicio, la familia, el éxito, el fracaso, el dibujo, la ambición, que para mí es una palabra divina, la potencia y la búsqueda del quién soy, que nunca va a llegar porque no tiene nombramiento ese quién soy. Entonces, volviendo al deseo, le agrego el sexo. Hay una dificultad muy grande en hablar de lo que implica el deseo como acto erótico. No piensen que hablo de sexo como de lo que se pueda pensar, la corrupción, de que te quieren. No, hablo de la pulsión erótica que implica la conquista.
Entonces, si repito, familia, sexo, éxito, fracaso, dibujo, ambición, potencia, que no suelen ser muy ordenados, suelen ser sensaciones bastante complicadas, les pregunto, si siguen complicados con todas estas cosas al día de hoy, si alguna vez estuvieron en esta mezcla de complejidades que implica el deseo, más allá de la palabra, y hoy, ¿cómo sienten que es su relación del deseo, sabiendo que puede o no implicar todo esto? Cada uno decidirá lo que quiera hablar. En relación al trabajo, ¿eligen o no eligen en base a esto? ¿Cómo se mantiene esto hoy? Que ya se supone que son profesionales y deben estar aburridos y hacer de esto un oficio. Se supone, lo digo en joda, ¿no? ¿Querés empezar vos, Fernando, que te tenés que ir después en un rato? Sí, la pregunta más fácil me tocó. Ay, Ricky. Creo que te entendí. No, al día de hoy, sí, toda esa complejidad está y convive. Creo que hay una elección de asumir que va a estar siempre y relajar un poco, porque si no sería un estado de neurosis como absoluta y con el riesgo de quedar paralizado. Pero sí, hoy por hoy creo que lo que me mueve es creo que la ansiedad, ¿no? Como la panza, no es una cosa intelectual. Sí, por supuesto que hay proyectos que, si uno piensa un poco más, pueden convenir o acercarte más si tenés alguna meta específica o lo que sea, pero me es muy difícil imaginarme, yo por eso digo que no sé si formaría una familia, porque ya cuando hay otra persona a quien mantener o lo que sea, me imagino que debe cambiar un poco el escenario, pero mientras siga siendo yo solito, no me imagino haciendo algo que la panza me diga que no. Me da mucho susto eso, porque, bueno, justo estoy ensayando Peter Pan, ¿no? Y esta cosa de crecer, no crecer, pero esta tarde yo todavía me sigo viendo como a los 15 años en un punto, como con esa ilusión de que el próximo proyecto que va a venir va a ser increíble en cuanto a la sensación, a lo sensorial, más allá de lo que sucede en el afuera, ¿no? Porque no es que era un fanático, pero yo en ningún lugar era tan feliz como en el teatro, entonces todavía estoy en un escenario y no puedo creer que crucé esa barrera. El tema es que después, cuando vas haciendo cosas y lo intelectualizás, empiezan a aparecer todos estos fantasmas que, bueno, a veces uno los puede capitalizar como algo bueno, pero a veces directamente elijo callarlos y guiarme solo por... Ni siquiera no sé qué es la panza, no sé si son las ganas, no sé qué es. Es algo que está ahí que dice esto sí o esto no pasa nada. Estar excitado con lo que voy a hacer. Excitado es erótico. Claro. Estaba pensando en qué me quedé con esa parte de la pregunta, como qué me moviliza decir que sí o que no a un proyecto. Y también me quedé pensando en algo que dijo Ana, de otra persona que yo también admiro mucho, que es Cartoon, que es la persona que me enseñó a escribir, porque yo siempre creía que escribir era algo como que me tenía que bajar. Hasta que un día él muy claramente dijo en la clase que no te baja nada, o sea que tenés que ponerte frente a la computadora todos los días de determinado tiempo y a veces escribís una mierda, otros días escribís algo bueno, otro día más o menos, y en la conjunción de esos tres estados vas haciendo algo que en algún momento se puede convertir en un material. Yo creo que en mi cotidiano ese concepto del trabajo también me ordena qué hacer y qué no. Tengo más ideas que la cantidad de tiempo real para poder hacerlas. Con el transcurso del tiempo aprendí que la superposición no es algo con lo que yo me llevo bien, a pesar de que
de que soy bastante multitarget y hago varias cosas a la vez. En cuanto a lo escénico o al teatro, nunca ensayo más de una obra por vez. Nunca hago obras de teatro de manera rápida, no me salen, no tiene que ver con mi naturaleza. En general, un proyecto cuando yo lo concreto, esto me lo dijo una astróloga muy genia, se llama Madó. No creo una mierda yo en el horóscopo y todo eso, pero Georgina Barbarosa me regaló una entrevista con una astróloga que me regalaba la carta astral y todo eso. Y ahí empecé a creer, porque cuando la mina me dijo algo, me pasó algo parecido a lo de Bartis. Como que la astróloga dijo algo y yo dije, esto es lo que yo siempre pensé de mí, no lo podía decir. Ella me habló de un montón de problemas, de cosas que yo tenía que resolver, de esto, de todo lo que te hablan los astrólogos, lo que está por venir, toda esa perorata. Y en un momento ella me dijo, el trabajo nunca es un problema para vos. Y me dijo esta frase que para mí fue clarísima, porque cuando vos vas al ensayo la obra ya está hecha. Y yo me di cuenta claramente que algo de esa sensación es muy clara en mi trabajo. Nunca ir al ensayo para mí fue un problema. Siempre el problema es antes. Son meses antes con ese material dando vuelta en mí, en la computadora, el armado del elenco, la cantidad de veces que lo leo, que lo transformo, el momento en el que trato de que los actores entiendan cuando lo leemos. Pero cuando estoy ensayando nunca es un problema el ensayo. Siempre sé cómo hacer, aunque me salga mal, aunque ese sea un ensayo mentiroso. Trabajo mucho sobre la idea del ensayo mentiroso, que es ensayar para que en algún momento salga, no porque está saliendo, y hacer como si estuviera saliendo en el momento. Y pienso que lo que me ayuda a decidir hacer o no hacer un trabajo es el tiempo de maduración personal de ese trabajo. Volviendo a esto que decía antes, hay archivos, por decirlo de alguna manera, con títulos en mi computadora, en mi celular, en mi agenda, que maduran durante 8 meses, durante 1 año, durante 2 años, y hay un momento que algo me dice que es eso lo que tengo que hacer. Me costó mucho tiempo y muchísima culpa, porque vengo de la autogestión, aprender a decir que no. Me sigue costando mucho, me perturba mucho cuando soy convocado para algo que me van a pagar, que está bueno, que no sé qué, decir que no, porque siento que estoy como desaprovechando algo que en un momento se me va a venir en contra, como una especie de culpa judía sin ser judío que tengo con eso. Pero lo aprendí bastante, lo fui ejercitando bastante, porque si no era como que me volvía loco, quería hacer todo y toda oportunidad era buena. Pero lo que a mí me ordena para decir que sí o que no a un trabajo, no sé si es como algo indecible. No hay un ordenador. Hay cosas a las que digo que sí porque me resultan aterradoras. Hay otras a las que digo que sí porque siento que me van a salir bien. Digo, no, esto no me lo puedo perder, porque esto es lo mío. Ponele, no sé, cuando me llegó Casa Valentina, es la primera vez que yo dirijo una obra que no es mía y que no la puedo adaptar. O sea, el texto que me llegó es el que tenía que poner en escena. Nunca había hecho eso. Pero cuando leí la obra, a pesar de que me parecía cero yo, decía, esto lo tengo que hacer yo. Una sensación rara. Y después hay otros proyectos que quizás digo que sí porque me resulta aterrador. Ponele una experiencia que compartimos varios de los que estamos acá. Cuando me llamaron para bailar en Showmatch, me pareció aterrador. Dije, ay, ¿cómo hago para no ser decadente en ese contexto? ¿Cómo hago para durar pero sin hacer ninguna cosa que después me dé vergüenza? No sé, un montón de cosas que me parecía aterrador y eso me potenció a que se convierta el proyecto de mis 6 meses que bailé en ese programa, ver cómo hacer para armar eso. O sea que para el sí o el no es muy relativo cada vez y lo organizan diferentes cosas, pero lo que más me funciona a mí como metodología es dejar que las ideas germinen y se conviertan en algo mucho más poderoso que el enunciado. Para eso yo necesito tiempo. Vamos a despedir a Fernando, que se tiene que ir a ensayar, nos avisó. Gracias, Fernando. Bueno, el sí y el no en algo que se presenta. Para mí es del orden de lo sensorial, absolutamente. El olor, algo, todo lo que tenga que ver con los sentidos. ¿Te calienta? ¿No te calienta? Fundamental. Me calienta, esto me calienta, le huelo. Tiene siempre que ver con los sentidos.
En general digo que sí a lo que es un desafío, porque siempre sé que no sé. Vivo pensando que no sé. Esto no sé, esto no sé, esto no sé. Hay una inseguridad dando vuelta, sabiendo lo que sé. Siempre hay algo que me dice, esto estoy para aprender, esto lo tengo que experimentar, esto está bueno, esto es un desafío de verdad. Lo que me hace decir que sí muchas veces es el desafío a lo que no sé. Y que hay una posibilidad, se presenta la posibilidad de aprender. Y esto que hablaba José de la preproducción, a mí me pasa algo que soy muy de preproducción, ¿no? Esto, lo otro, el cosito, lo otro. Pero hay algo mágico que se produce en el contacto con el otro, que es donde ahí empieza, para mí, el verdadero aprendizaje, que es el aporte del otro, que se transforma en este ida y vuelta que genera el hecho en sí. Y es donde ahí me doy cuenta que empiezo a aprender lo que no sé. Decir que no me ha costado un montón, porque de esto que cuento de mis experiencias, hacen que cualquier espacio sea posible, ¿no? Cualquier espacio sea posible descubrir algo de lo nuevo. Pero con los años me di cuenta que hay espacios que no, acá no. Pero bueno, sigo calentándome. Es como que, bueno, básicamente es eso y para mí está bastante claro. El aprendizaje de siempre. Bueno, nada, yo coincido básicamente con todo lo que se dice. Creo que nos pasan cosas muy parecidas, decir que sí es facilísimo, decir que no es muy complicado. O sea, decir que sí ya te ahorra más conversaciones, decir que no tenés que tener una reunión, ahora estoy postergado, yo salgo de esta cosa y tengo que llamar para decir no a un proyecto muy importante y que me da lo mismo que te pasa a vos, una culpa, digo, Dios me va a castigar, no me va a venir más trabajo. Yo creo que el tema que vos decís, tal cual, digamos, hoy, cómo es el deseo, qué sé yo, es tan subjetivo, es por qué uno acepta, coincido con las cosas que decía, con las cosas que sé cómo van a ser, no me interesan. Hay razones muy bastardas, hay razones muy tontas, hay que saberlas, no hay que avergonzarse. Cuando me ofrecieron Un Dios salvaje, la obra mucho no me divertía, pero dije, quiero un vómito en escena, me encanta, lo quiero hacer. Y después, bueno, la obra me gustó, me interesó, pero las razones a veces son, ¿no? Es decir, realmente bastardas. El origen de muchas obras que escribimos y que hacemos son bastardos. O sea, en el origen no hay algo noble y maravilloso que se llama arte. Está lleno de egoísmos, de inseguridades, de cosas. Pero el tema igual del deseo es que quiero decir, cuando esto de que esto solo se trata de decir que sí o que no, es complicado. Es cuando yo que vengo de gajo, ¿no? Porque me decía Ana, o sea, y creo que vos también, si vos les mentías a tus padres, decir, mi casa esto no era algo que hacer teatro, dedicarse al arte, no era algo, estaba todo bien, pero no había ninguna tradición familiar. Y es como inventar este lugar que uno ahora tiene. Fue maravilloso y creo que eso es lo mejor del deseo, ¿no? Un poco el otro día, creo que está por ahí, alguien me preguntaba, ¿vos creés que para mí haya un lugar en el teatro en Buenos Aires para mí? Y le dije, no hay lugar para nadie. No hay, somos demasiados, te lo haces a los empujones, a los hablazos, es decir, nunca, porque eso es desear el lugar de otro. Claro. Y el otro no lo va a largar nunca. Nos agarramos, es decir, no desees el lugar del otro, inventa el tuyo y para eso sí hay lugar. Yo creo que, a mí lo que me pasa, yo creo algo que en general cae muy antipático. Para mí la vida es muy aburrida, a mí la vida me aburre soberanamente, es decir, y salvo cuando la vida empieza a tener sentido, cuando se erotiza de algún modo, ¿no es cierto? Tenemos, digamos, pero entonces, o tratás de coger todos los días, o tenés que inventar algo más, porque eso también se puede deserotizar, digamos. El erotismo tiene que ver con una carga que va y viene, y es un lugar muy incómodo, ¿no es cierto? Vieron que a veces uno dice, quiero ser perchero, es decir, no quiero no desear, quiero no tener esta ansia, ¿no? Que dice Freud, ¿no? Es decir,
este padecimiento de la pasión. Y es un lugar muy incómodo el del deseo, lo decía Pasolini, ¿no? Es decir, hay que colocarse en el lugar más incómodo posible. Yo hace cosa de un año pude decir por primera vez en mi vida algo muy peligroso y que ahora lo voy a decir y que me da con miedo decirlo. Digo, quizá deje de hacer teatro algún día. Me parece que podría ser el movimiento más valiente, es decir, de colocarme otra vez en ese momento totalmente fundante, de crear algo donde no había nada. Y de hecho este año publico una novela y me tiene muy nervioso, me siento virgen otra vez y es maravilloso. Pero por eso digo, es mejor ser perchero, digamos, donde sabes que te van a colgar los sacos, es decir, que sabes para qué estás. Y esto de no saber para qué está uno, y que de pronto se torne aparentemente fácil porque te llueven más proyectos de los que podés agarrar y tenés el lujo de elegir, que parece maravilloso, pero después te tenés que preguntar ¿qué es de ese Javier, ¿no es cierto?, que en un momento inventó esto que es ahora, ¿no? Y yo quiero volver a inventar, eso es lo que me divierte. El mayor acto creativo que yo he hecho fue de ser un chico que se suponía que tenía que jugar al rugby, que fui Boy Scout, yo jugué al rugby, tendría que ser ingeniero y vivir en la horqueta, ¿no es cierto?, de decir, no, yo soy, ¿no es cierto?, y esto es a lo largo del tiempo. Y luego la capacidad, digamos, y decir, poder renunciar, poder decir, y capaz, digo, y yo puedo abandonar el teatro, es decir, ¿qué me obliga? Tengo esa libertad. Y bancarse esa angustia, ¿no es cierto? No solo porque si no uno cree, porque si no es el deseo, se hizo realidad y ya está. ¿Y ahora qué me dedico? A repetir más de lo mismo. Para mí es esencial, es decir, yo realmente hay algo que no puedo parar, me gustan los desafíos, me gusta lo imposible, me gusta lo que no sé hacer. Y me gusta mucho la exigencia, por eso me gusta hacer televisión, porque es una exigencia feroz hacer buena televisión. Pero creo realmente esto, que el deseo tiene que ver y la creación tienen que ver con inventar algo que no estaba allí. Y ese algo que no estaba allí es uno mismo. Bueno, ahora vamos antes de ir a las preguntas que ustedes quieran hacer, para mí es bellísimo todo lo que escuché. Quiero contar dos cositas. Una, que yo la manera que tengo de vengarme de mi ansiedad o exorcizarla es adelantarme en el tiempo, siempre hacerme el mayor. Es decir, si tengo 61 años, como los tengo, ya darme por viejo. Es decir, asumirme yo que estoy viejo, que nadie me lo diga. Anticiparme plenamente, ya hablar como si fuera que, bueno, ¿cuánto me puede faltar? Me tranquiliza enormemente. Me doy por muerto. Me tranquiliza enormemente y desde muy chico esta anticipación no era que me quitaba ansiedad, pero me anticipaba la ansiedad porque ya la próxima ansiedad tenía que ser otra que la que tenía ahora, porque ya tenía la ansiedad a los 20 de lo que me pasaba a los 40. Era muy ansiosa a tal punto que ponía el momento ya anticipado. Pero no solamente para que no me digan que soy mayor, sino porque no quiero asustarme. Cuando llega, quiero ya haberlo pasado el problema antes. No quiero asustarme en el momento en que aparece. Esa cosa de vivir el momento me parece peligrosísima, entonces yo lo vivo antes. La segunda cosa que quiero decir es que habló mucho, todos hablaron de producir la gestión, y habló mucho José del éxito. Del éxito, yo creo que no estamos hablando de la cantidad de entradas, estamos hablando del éxito, no es hoy el día que hablaremos más detalladamente, pero yo recuerdo exactamente el día en que yo veía a un señor que se llamaba Ricardo Darín en las revistas, y me parecía feo, era un hombre feo. Él tuvo un gran éxito, que alguien se acordará cuál era ese gran éxito. Un gran éxito que del día, no sé si Susana, algo pasó que... Eso fue... No, muy anterior. Hubo un momento en que en una revista le sacaron una foto, que fue la primera... Salir con Susana Jiménez. Le pusieron la luz adecuada, él se sintió bien
Y ahí empezó el éxito. Era un hombre bello. En esa foto era un hombre bello. Ya sabía él que era un hombre de éxito. Era el mismo. Hace 10 días en la otra revista yo dije, este es un hombre feo. Y a partir de que le pusieron la luz y todo, para mí, ese éxito que... No, claramente. Susana ya lo había visto lindo antes que yo. Pero para mí se transformó en un hombre bello y dije, wow, todo esto es el éxito, yo quiero eso. Yo quiero eso que te embellece el cuerpo. Evidentemente no solamente hablo del aspecto físico, sino que hablo de lo que me pasó y que es verdad. Y lo segundo, siguiendo antes de ir a las preguntas de lo que dijo Javier, en esta anticipación de la que hablé antes en joda, ahora voy a hablar en serio, siempre me pregunté cuándo me llegaría el momento que yo llamo Augusto Fernández. El momento Augusto Fernández es aquel momento en que vos sentís que tu deseo, el lugar en el que estás, no lo puede articular. ¿A vos te gusta ensayar un año entero? Acá no se puede. ¿A qué edad llega el Aleso Fernández Agustoni que se retiran de la profesión durante un tiempo? A veces para volver, el Gandolfo, que una vez deja de dirigir y se van. ¿A qué edad me va a llegar a mí esta? Porque yo soy, si saben, no soy comparable como artista con ninguno de ellos, pero sí soy comparable en cuanto a que soy un adicto. ¿A qué edad? A algunos no les llega nunca, no voy a decir el nombre, pero hay gente que no tiene este problema de anticipación y no les llega nunca, siguen obrando todo. Pero ¿a qué edad me iba a llegar a mí el Aleso Fernández Agustoni? Y parece ser que... y todavía no me llegó, pero tengo la sensación de que estos artistas, que los admiro a todos ellos por diferentes motivos, algunos los conozco muchísimo, hay un momento en que el deseo no se les bajó ni mucho menos, sino que el mercado laboral no les dio cabida para que produzcan acorde a como el deseo de ellos necesitaba. Y ya me da la sensación de que durante un tiempo no estaban dispuestos a ciertas adaptaciones. Después creo que todo eso cambia. Pero hay un momento que yo no creo que sea aburrimiento, sino que tiene que ver con, no, así no. Esta obra no, así no. Esta obra no, así no. Y llega un día en que se pone complicado. Me parece. ¿Hay un micrófono para bajar o bajamos este? Bueno, entonces si levantan la mano y le dicen a quién de ellos le quieren preguntar lo que quieran. Allá. ¿Te puedes parar? Así te ven acá porque vemos bastante mal. Muchas gracias. Ahí me ven. Luciano es mi nombre. Quería saber quién delimita por ahí quién es profesional y quién no. Si a lo mejor yo puedo ver un espectáculo, si tiene que ver con algo comercial, con algo televisivo, con quién corta más ticket en una boletería, si puedo ver un espectáculo de calidad en el Teatro Adán Buenos Aires, mejor o a veces mejor o igual que cualquier otro teatro comercial. Entonces, ¿dónde está el límite o quién dice sos profesional o no? No sé si se entendió. A ver, es una profesión esta, digamos, que no tenés que tener un título habilitante para poder ejercerla. Es decir, no necesitas, o sea, si vos no tenés un título de médico, no podés ejercer la medicina. Vos no tenés un título de actor, ni de autor, ni de director y podés hacer estos trabajos. Entonces esto pasa como el psicoanálisis. El psicoanalista no hay un título de psicoanalista, hay un título de psicólogo. El psicoanálisis, y esto lo dice muy bien Freud, es decir, el tema de la autorización. Vos te convertís en un profesional cuando en migraciones, donde hay que poner profesión, cuando pusiste actor o dramaturgo o director de teatro, ahí te convertiste en un profesional. Cuando vos decidiste que eso es lo que te define, es decir, la autorización pasa por uno, no pasa ni por cuántos tickets, ni por cuántos, ni si es pago lo que estás haciendo. Digamos, esto es lo que parece medio voluntarista, pero la verdad que es así. Es decir, ¿quién dice, no es cierto, quién dijo que él es coreógrafo? Él. Digo, no, o sea, es lo que importa. ¿Quién lo dijo? O sea, lo dice uno, ¿no es cierto? Es decir, es una imposición, ¿no es cierto? Quiero decir una sola cosita para agregar. Profesión es profesar, evidentemente, esto se sabe, profesar fe. La otra variante es que vos también quieras saber si vivir de esto te hace profesional o simplemente profesar la fe. Yo no tengo respuesta para eso, pero puede ser que vos lo entiendas de dos maneras, que profesar la fe, como dice el maestro, ya alcanza y te pones actor,
o hasta que no ganás el dinero que haga que vivas de esto, yo no tengo una opinión al respecto. No, yo tampoco. Creo que hay un montón de gente que gana dinero con esto y sería genial que no pongan actor. Claro. O sea que no, es muy subjetivo, o sea. Me parece que como todo en la vida uno, como me enseñó Barty, yo qué sé, uno es lo que se cree. O sea, si vos te crees que sos un profesional, lo sos. Coincido con lo que dice Javier, para mí es definitorio el momento en el que te tomás el buquebús y tenés que poner ahí la profesión. Pero me parece que eso responde a un montón de parámetros internos. O sea, yo, por ejemplo, nunca pude poner en ningún lugar autor. Escribí un montón de obras y no me sale, o sea, nunca pongo autor. Actué un montón de veces, siempre vuelvo a actuar, nunca pongo actor. Siento que si pongo actor es como que estoy robando en el título. O sea, siempre cuando tengo que poner algo pongo director. Pero está bueno poner dramaturgo. En algunos países, como no entienden nada, se asustan y no te preguntan nada más. Ponen dramaturgo y se ponen locos los de migraciones, no saben qué es. Es así. Bueno, ¿respondimos o no? No sé. Si lo podés evitar, no es tu profesión. Claro. Hay una cosa que decía... ¿Cómo le gusta hablar a Sí. Ricky? Santiago Kovadlov decía lo que dice él: vocación es la imposibilidad de hacerlo. Hola, buenas tardes. Parado, por favor. Perdón. Sí, quería preguntar fundamentalmente, José, ¿dónde da clase Barty? ¿Dónde da clase Barty? No, fuera de broma, lo que quería preguntar es si las familias, en este caso ustedes dijeron que sus familias no provenían o que les tenían que mentir o demás, y en el caso por ahí incluyo a Ricky en la pregunta si es permitido, si el acompañamiento de la familia a estas personas, el acompañamiento en el deseo, lo creen importante, y si alguno de ustedes ha atravesado el rol docente como para favorecer que las familias acompañen el deseo para que esto se pueda generar, o si también la familia no acompañe apoya este deseo y le da más fuerza. Eso quería preguntar. No, realmente no tengo idea cómo podría ser que mi familia no me apoye. O sea, desde que tengo uso de razón, al ser hijo único, a pesar de que vengo de una familia que nada que ver con el mundo artístico, mi papá era verdulero, mi mamá limpiaba casas, y volviendo a la anécdota inicial, cuando yo mentía sobre que iba al teatro era para no alertarlos, no porque yo sintiera que no me iban a dejar hacerlo. Al contrario, digo, tengo dos padres muy genios, emocionalmente muy capos, para que un chico, hijo de un verdulero y de una mujer que limpiaba casa, a los 8 años le diga que quiere ir a estudiar teatro y que lo lleven. Viendo en la profesión a un montón de hijos de artistas y de familias con mucha relación con lo intelectual, yo considero que el apoyo de las personas que te rodean, sobre todo en esa época en la que uno está formando su personalidad y sus valores, es fundamental. O sea, yo creo que pude captar ese mensaje de Bartis que decía: vos sos tu propio producto y tenés que hacérselo creer a los demás, porque desde chicos, desde que tengo uso de razón, mi mamá me dice que soy hermoso, y eso es una mentira. Pero ella me lo hizo creer porque me amaba y no sé qué. O sea, y hay algo de eso, de lo que a uno le meten en la cabeza desde chico, que me parece que es fundamental. Yo conozco un montón, por mi experiencia como director, de actores o de actrices que hasta la actualidad, teniendo 40, 50 años, están peleando todavía con sus obras y con sus personajes y con su material escénico para demostrarle a sus padres que no son eso que creían de ellos. Entonces, en ese sentido, yo por suerte siento que en mi experiencia personal, todo mi trabajo
tuvo un camino muy allanado, teniendo 2 padres que se convirtieron siempre en mis fanáticos y en los que deseaban que me fuera bien. No importaba cómo era que me fuera bien. O sea, yo nunca tuve que cumplir el sueño de que mi papá quisiera que yo me hiciera famoso o el sueño de una madre intelectual que quería que yo escriba cosas inteligentes. No, tuve 2 padres que querían que yo sea feliz con lo que me daban ganas. Y eso en esta profesión me parece fundamental. Yo creo que puedo hacer lo que se me antoja en el mundo del espectáculo porque nunca me juzgaron. Creo que si hubiera sido juzgado desde chico me hubiera costado mucho más hacer todo lo que hago. Dirigir una obra de Lorca, ir a bailar con Tinelli, no sé, leer a Shakespeare o atender el teléfono a Nazarena Vélez. Creo que me doy el lujo de hacer esas cosas tan antítesis porque de verdad me chupa un huevo lo que piensa el otro sobre mí. Porque desde siempre entendí, y por suerte mis papás me hicieron entender, que yo soy lo que soy y no lo que el otro cree de mí. Hay una parte que coincide y una parte que no. En mi caso, mi padre, que no tenía nada que ver con el mundo del espectáculo, que era deportista además, siempre me impulsó, fue el que me compró la guitarra de concierto cuando yo tenía 6 años para poder terminar mi carrera de música, que la pagaba en cuotas. Fue el que cuando yo elegí la carrera, me preguntó, ¿qué carrera vas a elegir? No me hacía mucho seguimiento a mí. Le dije, Bellas Artes. Qué raro. Bueno, no creo que ganes plata, pero si te gusta, hacelo. Y fue el mismo padre que no me fue a ver nunca durante muchísimo tiempo porque había pasado a trabajar de noche, que la noche era como complicada y no sé qué, bueno. Y yo creo que lo que te forma, todo lo bueno, malo, todas estas cuestiones de que las padeciste, no las padeciste, te constituye y de esto sale, un poquito yendo a lo del dolor, y de esto sale la convicción del ser o no. O sea, si realmente esto es. Y esto se transformará después en lo que escribís, en lo que haces, en lo que comunicás, en lo que terminas haciendo de vos con esta hermosa profesión que dolorosamente y felizmente elegimos. Pero bueno, cada recorrido es absolutamente distinto, ¿no? Acá, ¿me ven ahí? Sí. No, bueno, mi nombre es Mariela. La pregunta es puntualmente para Muscari, porque vengo de una formación con Mariela Asensio en el SIC, y como actriz, al principio me ha costado mucho entender la estética de Mariela, ¿no? Y considero, puedo estar equivocada, que tienen una estética muy parecida los dos. La pregunta concreta es, ¿cómo haces vos como director para que el actor entienda la estética con la que querés trabajar determinada obra? O si trabajás directamente con actores que solamente entienden lo que ya querés. No, no trabajo con actores que entienden lo que ya quiero. Muchas veces repito actores porque me gustan cómo actúan. Muchos de los actores que actúan en mis obras no entienden la estética que están actuando la propia y ahí armamos una comunión. Pero con el transcurso del tiempo y con todas mis experiencias yo me fui dando cuenta que para elegir un actor cada vez más trato de elegir personas que me gustan como piensan. Después me gusta cómo actúan, después sirven para el personaje que yo quiero, pero esencialmente en el trabajo que yo hago y por sobre todas las cosas lo que yo busco de los actores, sobre todo en este último tramo de mi profesión, para mí es muy importante poder entenderme como persona con la persona con la que trabajo. He trabajado con actores muy talentosos a los que no quiero volver a ver, o sea, que energéticamente no hay nada que me haya aportado más que como cuando uno ve un cuadro que es lindo. No sé, a mí particularmente no me pasa nada con la pintura. Entonces puedo ver un cuadro que es muy lindo, pero nunca me emociona. Me pasa a veces con muchos actores que he trabajado, esos actores no los vuelvo a elegir. Hay otros actores con los que no me entiendo. Con Gustavo Garzón no me entiendo y lo elijo siempre. Me peleo todo el tiempo, no puedo creer que no entienda después de trabajar tanto lo que quiero y lo sigo eligiendo. Actualmente es el protagonista de Casa Valentina. Nos decimos de todo cuando ensayamos.
no puedo creer que después de haber trabajado tanto tiempo con él y él tanto conmigo no entienda algo tan simple como que le digo, por favor, habla más fuerte. Y creo que mi estética no es tan definible como para saber qué actor la va a poder entender y qué actor no. Yo creo que mi estética la entiende cualquier actor que entiende el juego que propongo, en donde siempre el pretexto es que la vedette sea el espectáculo. Yo no me entiendo con los actores que tienen un ego demasiado grande por sobre lo que vamos a hacer. Yo tengo muchísimo ego, soy súper egocéntrico, pero en el momento en el que trabajo, siempre la vedette es mi obra. O sea, yo siento que Casa Valentina, Extinguidas, La Casa de Bernarda Alba, son espectáculos que con las personas con las que lo trabajé, logré que entendieran que el producto, el espectáculo, lo que cuentan, el fenómeno escénico es la unión. Los demás somos circunstancias ahí adentro, para mí, yo qué sé, eso. Teatro, somos una productora de teatro independiente. Mi pregunta también es para José, que la verdad que me la hice muchas veces, nunca me imaginé que te iba a tener así. No pretende ser subjetiva. ¿Viste que soy más flaco de cerca? ¿Viste que soy más flaco? Y un poco más pelado. Bueno. Me rapo. Bueno, siempre me hice la pregunta desde el teatro independiente que uno trata de producir y se la rebusca con obras y a veces ve una obra que puede ser, como a uno le gustan los autos, un Mercedes, un Alfa Romeo, como es Locos por el Té hoy, o Escenas de la vida conyugal, o alguna obra de Woody Allen donde las pretensiones de uno por tenerla distan mucho de las posibilidades. Entonces, mi pregunta es, siendo ya un productor con posibilidades, digamos consagrado, por llamarlo de alguna manera, ¿por qué en un momento la decisión de hacer La Casa de Bernarda Alba? Un poco tomando lo que decía Javier, y creo que Ana también lo enunciaron, que a ellos les movilizaba en muchos momentos para decir que sí a un determinado proyecto, algo que los renueve, que no sea lo mismo que hacen siempre, o sea, que no eligen repetirse. Yo trato de que eso sea un leitmotiv importante en mi trabajo. Creo que en el momento en el que hice La Casa de Bernarda Alba, lo hice básicamente porque tenía ganas de probar cómo era hacer un clásico para mí, y también volviendo un poco a lo que decía muy genialmente Javier, creo que hay razones que son muy bastardas. Yo quería hacer una obra de teatro para ir a comer seguido con Norma Pons, porque en los momentos en los que no trabajaba con ella nos veíamos menos. Entonces empecé a buscar, ella en ese momento estaba haciendo Eva y Victoria de gira, y empecé a buscar qué le propongo a esta mina que sea mejor que hacer de Eva Perón, que es lo que está haciendo. O sea, ¿por qué va a querer dejar esa gira donde está actuando Eva Perón? Entonces empecé a buscar en archivos, en reportajes, y en un reportaje de ella leí que ella decía que quería ser una actriz dramática y clásica y que no le daban pelota. Y ahí dije, bueno, esta es la mía. Inventé, medio ahí acopiando lo que decía Javier, una razón que es absolutamente bastarda. O sea, si yo te respondo conceptualmente, te diría, bueno, porque quise hacer una obra en donde yo mismo quería probar cuál era el límite de mi zona más clásica, o cuál podría ser el espectáculo menos rupturista o menos diferente a lo que venía haciendo. Pero en realidad lo concreto, si te tengo que hablar del deseo, creo que la inventé para ir a comer con ella los domingos a Edelweiss, es la verdad. ¿Alguien tiene el micrófono? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? ¿Nada más? Entonces, si quieren, cerramos. Si querés decir algo para cerrar, José, Ana, o si no. Sí, yo una sola cosa, que es que vayan a ver las dos obras que tengo en escena. La Casa Valentina de miércoles a domingo en el Teatro Piccadilly, y La Casa de Bernarda Alba, quedan últimas 3 semanas en el Teatro Regina. Vayan a verlas, que están buenas, y nada, me encantaría que las vean eso. Ana, ¿querés decir algo más?
Javier, ¿querés decir algo más? No, gracias por estar, gracias.